Continuando con lo que vendría a ser las sesiones, estimados amigos, vamos a empezar con lo que es ahora sí la parte de hematología. Ya, vamos a compartir pantalla. Lo que es la sangre, la parte de sangre. Como les mencioné hace un ratito, vamos a empezar esa clase y lo que continúe va a ser grabado. No se preocupen, para que luego ustedes lo puedan finiquitar. ¿Ya? Así que no hay problema ahí. Bueno, quien les saluda, ya sabemos, cualquier cosa, ¿verdad? Me pueden escribir por las redes, por donde deseen, para que podamos ayudarnos, ¿sí? Para que se puedan resolver todas sus consultas. Ahí también están mis redes, así que con confianza, por ahí también nos podemos comunicar. Recordemos este aspecto que siempre les queremos compartir, ¿no? En la Academia Villamedic, la importancia de justamente tener claro, ¿no? Cada una de las bases y que de esa forma ustedes puedan seguir avanzando a lo largo de su carrera, ¿no? No olvidemos de que en la carrera nunca se deja de aprender. Hay muchas cosas más de las cuales vamos a seguir aprendiendo. El trabajo ahí en equipo, el compañerismo y el estudio de conciencia son los que les van a llevar a ustedes al éxito, no se olviden. Bueno, ahí está el temario y vamos a empezar con la sangre generalidades. Tenemos que empezar reconociendo que la sangre es tejido conectivo, ¿estamos bien? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que está compuesto por una matriz extracelular, que es el plasma. Vamos a tener los componentes disueltos, los componentes corpusculares que van a ser parte del mismo, donde vamos a tener las células, las proteínas y los fragmentos celulares. ¿Bien? Un aspecto también muy importante asociado a lo último que hemos podido observar, de que están los líquidos en los compartimentos corporales, desde el agua corporal, que es prácticamente 60% del mismo. Por ejemplo, un individuo de 70 kilos, ¿cuánto sería, no? Aproximadamente 60%, estamos hablando de 42 litros, ¿no? Ya creo que esto lo hemos estado conversando en relación al LEC y al LIC. El 20% del mismo y el 40% sería 14 y 28 respectivamente, ¿no? Y también ya les había mencionado en la sesión anterior que del LEC es justamente donde nosotros vamos a poder reconocer el líquido intersticial y el plasma. El líquido intersticial que representa el 15% y el plasma que es el 5%. Ahí tenemos ese 14, ¿no? Justamente esta división que va a existir entre estos es el famoso endotelio. Y nosotros reconocemos que justamente este líquido intersticial es el líquido que va a bañar a las células. Y el plasmático es justamente donde vamos a encontrar a los distintos elementos formes, ¿no? Entonces reconocemos. Si decimos elementos, no todos son células, en consideración, pero sí es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Del transporte, la regulación y la protección. ¿En el transporte de qué? Nosotros recordemos de que necesitamos un sistema de transporte que sea ordenado, organizado, que permita la comunicación de lo que vendría a ser una célula, ¿no? Que su conjunto, recordemos que forman los tejidos, que estos forman el órgano y los órganos los sistemas, que son fijos y que justamente necesitan de diferentes nutrientes, necesitan el oxígeno para lo que vendría a ser sus distintos procesos metabólicos que al final llevan justamente a qué? A que puedan desarrollarse de manera correcta, ¿no? Entonces es necesario que exista justamente un medio de comunicación y transporte correcto. Como vuelvo a repetir, los nutrientes, las hormonas, por ejemplo las hormonas, por ahí en la participación de ustedes también lo mencionaron, ¿no? Justamente la parte de lo que vendría a ser la distribución, cuando hablamos de hormonas, siempre tienes que reconocer de que es por vía sanguínea, ¿no?
los mismos desechos, lo que vendría a ser relacionado a los metabolitos, todo esto es lo que también se va a poder transportar para poder valorar la excreción después, ¿no? La función de la regulación, como tal, mantener la homeostasis, ya hemos hablado de la presión osmótica, la temperatura, y la regulación del pH a través de los buffers, ¿no? Vamos a tener aquí el bicarbonato de sodio, que recuerden es el buffer más importante del líquido extracelular, y vamos a tener a nivel intracelular, en este caso la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina también es un buffer muy importante. Entonces, reconocerlo como tal es realmente necesario. ¿Bien? ¿Qué más? Aquí tenemos la función de protección. Por ejemplo, aquí ahorita son generalidades, ¿no? La regulación del sangrado, cuando tengamos lo que vendría a ser la expresión de las fibras colágeno, cómo se va a dar justamente lo que vendría a ser la parte de la hemostasia o las fases de la hemostasia. Entendemos que previamente se va a dar la lesión plaquetaria cuando las fibras de colágeno, sobre todo la 2 y la 4, se pongan, se expresen, y el factor de von Willebrand también, y como las plaquetitas, que son fragmentos celulares, cuando estén rondando por ahí, van a poder identificarlas y se va a dar lo que va a ser conocido como el fenómeno de adhesión plaquetaria, ¿no? De adhesión plaquetaria. Y con ello se da inicio a lo que vendría a ser la parte de la hemostasia primaria, para que al final luego se pueda dar un fenómeno que se conoce como agregación plaquetaria, ¿no? Y en la agregación plaquetaria ya nosotros vamos a poder reconocer lo que sería ya la consolidación de la malla de fibrina hasta que al final se pueda dar lo que vendría a ser el proceso de fibrinólisis cuando ya esté consolidado este evento. Entonces recordemos la hemostasia. No es la homeostasis, ya sabemos que es la homeostasis, y tampoco la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso. Enfermedades, podemos tener también algunas situaciones, ¿no? Los glóbulos blancos, cómo se comportan en las enfermedades, son los que realmente participan en la relación de la inmunidad, como los neutrófilos en la primera línea de defensa o las células presentadoras de antígenos juegan con ellos. Entonces, los glóbulos blancos son los que, o los leucocitos, son los que van a tener esta misión. Y las inmunoglobulinas per se también, ¿no? Que son proteínas que van a cumplir un rol importante en esto. Características físicas de la sangre. La sangre tiene una temperatura de 38 grados Celsius, con un pH que es de 7.35, 7.45. ¿Estamos bien? Y un volumen sanguíneo de 3.5 a 5 litros. Recordemos que el gasto cardíaco justamente era 5 litros por minuto, ¿verdad? Tiene una viscosidad mayor a la del agua y una densidad también mayor a la misma. La composición de la sangre. Tenemos aquí lo que vendría a ser, entonces imaginemos que tomamos una muestra de sangre y lo mandamos a centrifugar. Y vamos a encontrar justamente lo que es el plasma, que sería el solvente, que representa un 55%, y tendríamos a los elementos formes, que representarían el 45%. Ahora, ¿por qué sobre todo ponen glóbulos rojos y no ponen todos? Porque en este pequeño sobrenadante que voy a pintar de azul, o también llamado Buffy Coat, que representa menos del 1% o el 1% según alguna literatura, es lo que justamente estaría compuesto por glóbulos blancos y plaquetas. En su mayor composición, en la parte absoluta, en los elementos corpusculares, está constituido por los glóbulos rojos. Por eso que cuando valoramos la concentración porcentual del mismo, tenemos claro justamente de que este va a estar asociado ¿a qué? A los glóbulos rojos. Esa es la razón por la cual. ¿Ya? Entonces tienen que tenerlo claro. Aquí tenemos una imagen sacada del libro de Guyton de Gano,
donde podemos observar justamente la relación del peso corporal, de los porcentajes que habíamos hablado, ¿no? La sangre entera en sí corresponde a un 8%, todos los otros líquidos y tejidos en 92%. Como de este tenemos el plasma, que sería un 55%, y los elementos corpusculares serían un 45%, ya sabemos que predominantemente dado por los glóbulos rojos. Y del plasma, esto es importante, que la parte del solvente, el agua corresponde al 91.5%, mientras que las proteínas y otros solutos es menos del 8%. De estas proteínas está la albúmina, la globulina, el fibrinógeno, y de los otros solutos los electrolitos, nutrientes, grasas, sustancias reguladoras. En los elementos corpusculares, miren, predomina obviamente los glóbulos rojos. Recordemos que los valores normales son de 3.500.000 a 5 millones, y de los demás, de las plaquetas de 150.000 a 450.000, y de los glóbulos blancos de 5.000 a 10.000. De los glóbulos blancos tenemos ahí los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos, que vamos a hablar de ellos en lo largo de la sesión. Entonces el plasma sanguíneo es un líquido citrino, no tiene elementos corpusculares, recuerden esto, donde el agua es lo que más va a prevalecer, 91.5%. Es el solvente, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ejerce la presión hidrostática, porque absorbe, transporta y libera calor. ¿Ya? ¿Qué más? Las proteínas plasmáticas son un 7%, y recuerden que las proteínas son las que ejercen la presión oncótica. Ya, ahí está. Aquí tenemos sobre todo a la albúmina, que corresponde a un 54%. ¿Ya? Un 54%. ¿Qué características hay que reconocer como de la albúmina? Que la albúmina es sintetizada en el hepatocito, que es más abundante y más pequeña, transportador que favorece lo que vendría a ser el transporte de las hormonas. Algo que quiero que recuerden de la albúmina como proteína es que justamente es un carrier. Entonces, como carrier es un transportador. Transporta hormonas. Se objetiva en el perfil hepático por su valor predictivo, ¿no? Que es 0.54 aproximadamente gramos por ciento. Las globulinas son un 38%, se sintetizan en el hígado y las células plasmáticas mediante los linfocitos B activados. Están los tipo alfa y tipo beta, transportan hierro, lípidos y vitaminas. Y luego tenemos el fibrinógeno, que es sintetizado por el hígado y participa en la coagulación sanguínea. ¿Ya? Recuerden que el fibrinógeno tiene que activarse, ¿no? El fibrinógeno es el factor 1 inactivado. Recuerden eso. Que se activa gracias a ¿quién? ¿Quién se acuerda? ¿Por ahí? ¿Alguien? No, la fibrina ya es el activo, pero se activa gracias a la trombina, ¿no? La trombina. No la protrombina, sino la trombina, que es el factor 2 activado, activa el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. ¿Estamos bien? Pero el fibrinógeno viene o se sintetiza en el hígado y es muy importante. Este es el factor, pónganle acá, 1 inactivo. ¿Sí? Es el factor 1 inactivado. Cuando se activa es la fibrina. Este es el 1 activado. Y la fibrina genera su red o su malla gracias al factor 11, que es el factor estabilizador de la malla de fibrina. ¿Ya? ¿Estamos bien? Recordemos eso. Muy bien. ¿Qué otros solutos tenemos que representaban el 1.5%? Los electrolitos que habíamos hablado, algunos nutrientes como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera. Los gases, que son muy importantes. Ahí están lo que es el oxígeno, CO2, sobre todo con sus presiones parciales, que podrían ser parte de sustancias reguladoras como las enzimas, las hormonas y las vitaminas, y también los productos de desecho.
los productos de desecho, como quienes urea, el ácido úrico, la creatinina, la creatina, la bilirrubina y el amoníaco, ¿no? Recuerden de que estos son muy importantes y que obviamente son necesarios también de una forma u otra para poder regular los procesos de excreción y también de alguna manera u otra se valoran los procesos de transporte, ¿no? La osmolaridad plasmática, lo hemos visto aquí, que es la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en un litro de plasma, expresado en milimoles por litro, y la osmolaridad, recordemos que en este caso va a ser lo mismo porque está referido a 1 kilo de agua. Entonces, 1 kilo con 1 litro, en este caso particular, llega a ser lo mismo, ¿no? Entonces, tengamos en consideración esto. Recordemos que la fórmula, ¿cuál era? 2 sodios más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Otro aspecto que tienen que tener en tener en consideración aquí es que la gradiente de mejor dicho, la concentración de cada uno de estos medios repercute sobre lo que vendría a ser las células. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una célula vegetal y una célula animal, pero podemos ver la diferencia, ¿no? En este caso, lo que sería en un medio hipertónico, ¿no? Lo que vendría a ser el fenómeno de crenación. En un medio isotónico no debería pasar nada y en un medio hipotónico podría existir lisis, ¿no? En la célula vegetal hablamos un poquito más de la turgencia, pero en las células animales, en nuestro caso, reconocemos lo que vendría a ser más que todo la fragilidad de la membrana como predisponente en relación a la lisis que podría darse en la misma, ¿no? Sí, Juan, son sustancias osmóticamente activas, claro. Los elementos corpusculares están de la sangre, son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Recordemos que las plaquetas no son células, ¿sí? ¿Cuáles son las células de las plaquetas? ¿Se acuerdan? El megacariocito, claro, el megacariocito, ¿no? Que luego este es el que va a ser... ¿Por qué se transforman en las plaquetas tal cual? Por su tamaño, pero se llama megacariocitos, ¿no? Que provienen de los megacarioblástos y que al pasar justamente por lo que vendría a ser los vasos sinusoidales, como son tan grandes, se fragmentan, ¿no? Y ya no llegan a ser consideradas células como tal. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ya sabemos el por qué. Los megacariocitos son las células, previenen de los megacarioblastos y cuando pasan por los sinusoidales, por los vasos sinusoidales, como son grandes, se fragmentan. Entonces, empezamos con el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje ocupado por glóbulos rojos del volumen total de sangre. Ahí tenemos una relación que en mujeres es de 38,46 aprox y en los varones de 40,54, siendo en promedio un 47%. Pero si queremos tomarlos a ambos como un promedio general, como la mayoría de literatura vemos, es un 45%. Ya, es un 45%. Nosotros tenemos que tener en consideración que van a haber factores que van a estimular y que van a inhibir lo que vendría a ser la eritropoiesis. La eritropoiesis, justamente en este caso que estamos hablando de glóbulos rojos, está relacionado a la formación de nuevas células. Y en este caso, si tenemos en cuenta ello, tenemos en consideración ello, nosotros vamos a reconocer que existen factores que van a estimular. ¿Como cuál? La hipoxia tisular es uno de ellos, ¿verdad? Recuerden, el factor inductor de la hipoxia es uno de los factores que van a repercutir en que se libere mayor cantidad de eritropoietina, es uno de los más importantes. Y otro, como dice la diapositiva, es la testosterona, que también puede estimularlo. Y si la estimula, va a aumentar la producción o síntesis de glóbulos rojos. Y ahí vamos a tener el cuadro de la anemia versus el cuadro de la policitemia, ¿no? Porque en la anemia hay una disminución y en la policitemia va a existir una concentración. La hematopoiesis.
La hematopoiesis también es un aspecto muy importante que tienen que tener en cuenta porque va a hacer relación a la formación de nuevas células, ¿no? ¿En qué semana empieza la hematopoiesis? Pregunta de examen. ¿Alguien lo sabe? ¿En qué semana del proceso de formación me refiero, ¿no? En la tercera semana. Muy bien, Juan. En la tercera semana. ¿En dónde, Juan? En el saco vitelino. ¿Estamos bien? Eso lo vamos a ver cuando hagamos embryo. En la semana 3 en el saco vitelino se va a dar lo que es conocido como fenómeno de hematopoiesis. Y en ese caso, lo que va a suceder es que gracias a lo que vendría a ser este proceso, se va a dar inicio a la formación de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, ¿no? En la semana 3 yo quiero que se acuerden de 3 eventos, aprovechando este dato, que es la formación de las células angiogénicas, la formación de las células germinales primordiales y lo que vendría a ser las células hematopoyéticas, ¿no? O también podríamos considerarlo como un proceso de hematopoiesis. Esos son los 3 eventos que en el saco vitelino se van a dar en la tercera semana. Recuerden que la semana número 4 el corazón ya prácticamente, o el esbozo cardíaco se está formando. Recuerden que el corazón es uno de los primeros órganos en justamente formarse para que a partir del mismo, por su misma función de bomba, se pueda dar esa sostenibilidad en el organismo para satisfacer las necesidades del mismo, ¿ya? Ahora, no solamente se va a dar en el saco vitelino, ¿ya? Pero ahí va a iniciar. Entonces aquí está. Luego, ¿dónde se va a poder dar? En el hígado, en el vaso, ganglios linfáticos, y ya desde el tercer trimestre hasta la vida adulta se va a dar en la médula ósea. ¿Estamos bien? Aquí es donde se va a dar la hematopoiesis. Entonces, la médula ósea roja. ¿Qué es este? Es un tejido conectivo muy vascularizado que su localización va a ser entre los espacios intratrabeculares del hueso esponjoso. Recordemos que a medida que vamos envejeciendo, este se va a tornar de una coloración media amarillenta, por eso se llama médula ósea amarilla. ¿Pero por qué? Porque este va a ser reemplazado por tejido adiposo. ¿Por qué es importante a que a este nivel se dé el proceso? Porque van a estar las células pluripotenciales, o también llamadas células madres, las células hemocitoblásticas, ¿no? Las células hemocitoblásticas que van a dar inicio y que van a favorecer que justamente se pueda dar todo este proceso de manera correcta, ¿ya? ¿Qué factores humorales van a favorecer o estimular su crecimiento? Está, como les dije, la eritropoyetina. Por eso esto es muy importante, amigos, en relación al riñón. Un paciente nefrópata crónico que tiene problemas renales, puede tener anemia y es de esperarse, ¿no? Ustedes tienen que esperar que eso suceda. ¿Por qué? Por lo que estoy mencionando. Su característica semiológica es la famosa palidez terrosa, ¿no? Tenemos la trombopoyetina, que es importante para las plaquetas, ¿no? Que se va a hacer liberar justamente en el hígado. Y están luego las citoquinas, que favorecen lo que sería justamente la propagación o relación de acción contra antígenos. Ahí están los factores estimulantes de colonias, la relación con las interleuquinas, y justamente ellos cuando sean partícipes en la relación de antígeno-anticuerpo. La hematopoiesis van a dar origen a las células sanguíneas. Entonces ahí están las células madre progenitoras, ¿ya? Recuerden que ahí están las células madre progenitoras, las que van a ser las hemocitoblásticas, también llamadas. Ahí tenemos a las células del linaje linfoide y del linaje mieloide. Eso es muy importante. Recuerden, el linfoide, para que te acuerdes, dan origen a los linfocitos nada más, ¿ya? Y en cambio las mieloides va a dar origen ¿a qué? Al eritrocito, las plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, doctor, ambas células madre van a ser partícipes para formar a los glóbulos blancos, verdadero. Pero los linfocitos per se van a solamente derivar
de las células madres linfoides. No se olviden. Linfoides. Entonces, para que te acuerdes, aquí tengo una célula stem cell, una hemocitoblástica, ¿sí? Y aquí tengo lo que vendría a ser mi stem cell serie mieloide, ¿sí? Serie mieloide. Y aquí tengo, que está su celulita, y aquí tengo mi célula stem cell serie linfoide. Acá tengo mi celulita. Entonces, ¿cómo este va a formar los monoblastos y los mieloblastos? Gracias a quién? A la interleuquina 3, a la interleuquina 5, a los factores estimulantes de colonias agranulocíticos, ¿verdad? En los monoblastos son los agranulocíticos, en los mieloblastos son los granulocíticos, ¿no? Pero aquí juegan las interleuquina 3, interleuquina 5. En cambio, en la linfoide, ¿quién favorece lo que vendría a ser la formación del linfoblasto? Son la interleuquina 3, la interleuquina 5 y los factores estimulantes de colonias agranulocíticos o granulocíticos, amigos. A ver, ¿quiénes creen que favorecen en la serie linfoide? Porque en la serie mieloide son ambas, ¿no? En los monoblastos son los agranulocíticos, en los mieloblastos son los granulocíticos. ¿Y en los linfoblastos qué son? ¿Los agranulocíticos o los granulocíticos? ¿Qué opinan? Son los agranulocíticos. ¿Estamos bien? Los agranulocíticos. En la interleuquina 3 también, la interleuquina 5 y los agranulocíticos. Bueno, luego cuando veamos glóbulos blancos lo vamos a esquematizar todo completo, ¿ya? Las proteínas de señalización van a ser inductores de crecimiento e inductores de diferenciación. Ahí está, una imagen de la célula precursora hematopoietica pluripotencial, como justamente va a empezar a formar a lo que vendría a ser cada una de las distintas líneas que hemos estado hablando, ¿no? Tenemos las unidades formadoras de colonias, la unidad formadora de colonias de blastos, luego esta es la unidad formadora de colonias de eritrocitos, están los eritrocitos, y luego cómo las series granulocíticas y agranulocíticas contribuyen para lo que vendría a ser la formación ya sea de los macrófagos, de los granulocitos, de los macrocitos, de los megacariocitos que van a ser las plaquetas y de los linfocitos. Esto lo vamos a ver en un esquema dividido más adelante. Bueno, acá hay otro esquema también. Recuerden, esto ya está claro, creo que está más que claro, ¿no? Después del nacimiento, la hematopoiesis se va a dar principalmente en la médula ósea roja, ¿ya? Y ahí tenemos por colores, el color verde son las células progenitoras, ¿estamos bien? Recordemos que la UFEC significa unidad formadora de colonias, la E de eritrocitos, ahí está, unidad formadora de colonias eritrocíticos, la unidad formadora de colonias megacariocíticas y la unidad formadora de colonias de granulocíticos macrófagos, ¿no? Recordemos que los blastos son las células jóvenes, ¿no? Inmaduras. Cuando leas blastos son células jóvenes, células inmaduras, ¿ya? Y luego ya pintado de amarillo tenemos, o medio amarillo, claro, sería los elementos corpusculares de la sangre. Están todos. Recordemos que el glóbulo rojo, la célula inmadura son los reticulocitos, ¿no? Y recordemos, miren, este aspecto tan importante, que es muy importante. La eyección del núcleo. Los glóbulos rojos son anucleados, amigos. No tienen mitocondria, no tienen núcleo. Son características muy importantes teóricas de los glóbulos rojos. Por eso no consumen ATP y por eso pueden, gracias a la ausencia de núcleo, tener esta forma de disco bicóncavo y poder adaptarse por todo el organismo sin ningún problema. ¿Ok? Permite justamente su característica que este evento se dé. ¿Qué más? A ver.
Las células hemocitoblásticas pueden ponerle aquí porque es una forma de denominarlas. Y en relación al mismo, ya vamos a ver las distintas líneas cuando avancemos en la sesión. Entonces, en la hematopoiesis vamos a tener células diferenciadas que van a entrar al lecho vascular, que son los sinusoides o senos capilares, donde van a ser permeables y van a rodearlas, ¿no? A las células y las fibras medulares. Y una vez que ya abandonan la médula, no vuelven a dividirse, a excepción de los linfocitos. Esto también es muy importante. Las diferencias de los linfocitos lo vamos a ver, María Fe, en un ratito en la parte de glóbulos blancos, no te preocupes, sí tiene sus diferencias.